Saludos y bienvenidos. Lo que hoy vamos a conocer tal vez sea algo realmente muy especial. Es un caso de experiencia de vida después de la muerte física, en el cual luego de la persona recuperar sus signos vitales vuelve con una experiencia a pesar de no haber tenido médicamente ninguna posibilidad de que ocurriera esto. Es un caso que lo tiene absolutamente todo en esta temática y que sobre todas las cosas tiene un factor de comprobación muy importante, y esto es que mientras la conciencia de la persona que lo vive está aparentemente, digámoslo así, aparentemente, aunque realmente veremos que esto es bastante certero que ha sido así, aparentemente digamos que cuando la conciencia de esta persona está fuera del cuerpo físico, ve cosas a distancias enormes, por ejemplo, que están ocurriendo en ese momento, y luego esto es verificado. Esto en sí mismo es un punto crucial que debe hacernos reflexionar. La persona es Viola Horton. Ella, según quienes la conocen, era la típica abuela amorosa, una persona muy preocupada por su familia en ese entonces, y que sufre unos cambios muy profundos para bien luego de lo vivido. Un caso que es avalado y citado bastante por el doctor Raymond Moody, para quien sabe de lo que hablamos, y si no es así, resumiendo enormemente, diremos que básicamente es quien sacó a la luz pública las experiencias cercanas a la muerte con una serie de libros que tomaron mucha popularidad en su momento. Un profesional de la salud muy reputado, médico psiquiatra, además de licenciado en filosofía. Es un caso que lamentablemente, este que tocaremos hoy, en nuestro idioma se ha difundido muy poco, pero que es tal vez uno de los casos más completos y, por qué no decirlo, también más maravillosos. Así que empecemos. Bueno, todo comienza cuando Viola ingresa en un hospital en Augusta, en Carolina del Sur, en South Carolina, en primavera de 1971, para una cirugía de vesícula biliar, aparentemente de rutina, y se creía que la operación había sido exitosa. Luego de esto, ella, no queriendo volverse dependiente de los analgésicos, rechaza todos los medicamentos, aunque después del tercer día, como pronto se daría cuenta, no se estaba recuperando como debería haberse recuperado. Así que ella sufrió durante los siguientes 3 días a medida que su dolor se intensificaba. Esto llevó a que su estado general fuera empeorando hasta que tuvo que ser internada. Luego de esto, el día 5 de mayo, a la hora 12:15 p.m., Viola muere en la mesa de operaciones. Entonces Viola dice que, escucha la voz del médico que dice: la he perdido, se ha ido, está muerta. Y ella se pregunta, ¿de quién están hablando? ¿Quién se ha ido? Ella sentía un insoportable dolor en esos momentos mientras escuchaba lo que el médico hablaba. Y escucha un leve zumbido y luego siente directamente que comienza a salir de su cuerpo. Entonces, como ella diría, libre de su caparazón terrenal, inmediatamente se dirigió a la cabecera de la cama, donde se sentó y desde allí miró a su alrededor, un poco confundida con la situación, y luego de esto repentinamente comenzó a flotar hacia el techo, cuenta ella. Flota sobre su cuerpo, ahora sin vida. A partir de ahí, una nueva sensación de libertad se apodera de ella. De repente se sintió extrañamente liberada de las etiquetas habituales con las que siempre se había identificado. En ese momento no era ni esposa, ni madre, ni hija, era simplemente ella, era lo que era. Y para una mujer que acababa de ser declarada muerta, ella cuenta que nunca se había sentido más viva. Ella cuenta que realmente, para decir que estaba muerta,
ella en cambio se sentía como nunca, se sentía en un estado vital simplemente inigualable con todo lo que ella hasta ese momento había conocido en la vida natural. Pero ¿cómo podía ser esto?, pensaba. Se preguntaba cómo podía estar viviendo eso. Ella observaba en ese momento a los médicos, luego miró alrededor de la sala de operaciones, desde allí, desde ese estado en el cual estaba como flotando, y al tener esa intención de mirar alrededor, empieza a percibir voces fuera en el pasillo. La habitación en donde su cuerpo estaba había sido completamente sellada para la cirugía, pero como pronto descubriría, las paredes y las puertas cerradas no presentaban ningún tipo de obstáculo para ella, simplemente las atravesaba como el vapor a través de una puerta mosquitera, como ella misma cuenta. Se encuentra entonces con su familia, obviamente en un estado muy difícil, muy complejo. Se da cuenta enseguida de que su hija, Katy, vestía en ese momento un atuendo que Viola consideró como impropio por la situación. Al parecer, Katy había salido de la casa a toda prisa y había agarrado la ropa que pudo encontrar en ese momento, y con un atuendo extrañamente mal combinado, como diría Viola, corrió así al hospital. Así que, sorprendida ella de que su hija fuera vestida de esa manera en público, inmediatamente intentó acercarse a ella y le dijo: Katy, ve a casa y cámbiate tu ropa. Katy obviamente no respondió. Claramente y lógicamente ella no podía oír a su madre, que estaba en ese momento fuera de su cuerpo. Sin embargo, sin darse por vencida, Viola perseveró e instó a su esposo y le dijo: Jude, lleva a Katy a casa y que se cambie su ropa, ella no debería estar fuera así. Pero él también estaba obviamente ajeno a las palabras de Viola. En ese estado entonces, y esto suele ocurrir mucho también, Viola no termina de ser consciente de su situación. Como verán, es una situación como compleja en la cual la persona no termina de entender esto, entonces se deja llevar por las típicas reacciones naturales que como persona tiene. Uno en ese momento no es que cambia tanto, tiene sus cosas completamente normal. Debemos tomar estos estados como algo mucho más natural de lo que se nos dice. Y bueno, en ese estado, que no termina de ser consciente de su situación, y esto es algo, como dijimos, muy pero muy común, era como si Viola se hubiera vuelto invisible. Eso era lo que ella sentía solamente, y porque el concepto de estar muerta, por más que lo estaba entendiendo, algo en ella no le terminaba de encajar esa idea. Y eso era lo que no comprendía, pero la idea de estar muerta físicamente y seguir allí simplemente no le entraba en la conciencia. A la vez que ya sabía que no estaba en un estado natural, tampoco entendía cómo podía estar fuera de su cuerpo. Aunque en cierto punto lo fue aceptando como pudo, y la comprensión de que nadie podía verla u oírla estaba empezando a ser asimilada por ella, cuando notó a su cuñado parado en el pasillo. Acababa de ser abordado por uno de sus vecinos y ellos dos entablaron una conversación, su vecino y su cuñado, y el vecino en esa conversación le preguntaba qué estaba haciendo en el hospital y también preguntó sobre sus planes para el próximo fin de semana. Y él respondió pensando, claro, que Viola no estaba allí, y le dijo a su vecino: bueno, parece que mi cuñada va a estirar la pata. En realidad aclaremos que la frase no fue exactamente esa, sino un equivalente en idioma inglés que se refiere al mismo concepto, a la misma idea, de una forma digamos poco elegante, a la idea de que la persona iba a fallecer. Y le dice al vecino que estaba planeando ir a Atenas, pero parece que me quedaré ahora para ser un portador del féretro. Esto es lo que le dice. Y Viola, que está ahí, aunque no con su cuerpo físico, se enfureció en ese momento por ese comentario insensible, pero tuvo que enfrentar el hecho de que por el momento no había mucho que ella pudiera hacer al respecto, y afortunadamente para Viola,
tendría luego la oportunidad, luego de recuperarse, para enfrentarse a su cuñado, luego de la experiencia, y hablarle sobre esta pequeña conversación en algún momento, después de su alta del hospital. Y riendo, ella comenta que cuando esto ocurrió y él se enteró de que ella lo estaba escuchando a pesar de no estar allí, dice ella que observó cómo el rostro de su cuñado cambiaba en varios tonos de rojo mientras lo citaba ella palabra por palabra lo que había dicho, cosa que era imposible por la distancia y demás. Aunque lo reconoció, hizo un gran intento por negar esto que había ocurrido, pero eventualmente cedió, aunque no podría entenderlo, pero admitió que era exactamente lo que había pasado y lo que él había dicho. Pero bueno, por ahora Viola estaba, como dijimos antes, tratando de darle algún sentido a la extraña situación en la que estaba, esa situación de invisibilidad y de flotabilidad, si el término se puede usar, cuando ella comenzó a notar que además había presencias con ella, no solamente las personas físicas que estaban allí, sino que había lo que ella comprendió o interpretó como seres angelicales, como ángeles. Ella cuenta que no se veían exactamente como ella esperaría que fueran los ángeles, al menos no como ella siempre los había imaginado, con alas y arpas, y aún así había algo en su presencia que le daba una sensación de seguridad muy necesaria, que en ese momento obviamente ella necesitaba, y le transmitían una sensación de mucha paz y de mucho sosiego. Él los reconoció como sus ángeles de la guarda, como una especie de espíritus guardianes, y comprendió de alguna forma que siempre habían estado con ella. Otro descubrimiento emocionante fue que podía viajar a cualquier lugar donde sus pensamientos desearan ir. Y esto es muy importante, y atención. Instantáneamente, después de pensar que le gustaría ver a su hermana, Viola se encontró en Rockville, en Maryland, en la casa de su hermana. Observó a su hermana preparándose para ir a la tienda de comestibles, pudo ver y luego corroborar como absolutamente correcta la ropa que llevaba en ese momento, la búsqueda de las llaves que se le habían extraviado y una lista de compras también perdida, y finalmente el auto que condujo a la tienda, cuál era el auto. Viola no se sentía de humor para acompañarla a la tienda, por lo que mentalmente simplemente se trasladó. Decidió visitar a otra hermana cercana. Fue capaz de determinar que esta hermana también había ido de compras, y así como la conversación con su cuñado, todos estos detalles eventualmente se verificaron cuando tuvo la oportunidad de hablar con todos los involucrados. Mientras ella estaba desconcertada por esta peculiar condición incorpórea, sus ángeles de la guarda, o estos seres espirituales que estaban con ella, le preguntaron si estaba lista para dejar el lugar. Sin dudarlo, ella respondió: sí, estoy lista para irme. De repente entonces Viola siente que la empujaban en un movimiento ascendente a través de un largo y negro túnel. No tenía idea de cómo entró al túnel y notó que las paredes no podían ser tampoco tocadas. Una luz radiante al final del túnel la hipnotizaba, la atraía cada vez más. Su atención estaba absolutamente, magnetizada hacia esa luz al final del túnel. Cada vez más y más rápido atravesó el túnel hasta un momento en el que vio lo que ella describió como un área gris, donde vio almas incoloras moviéndose sin rumbo, aparentemente incapaces de trascender sus apegos terrenales. Eso es lo que ella sentía, como una especie de zona intermedia. Ella no se quedó allí, sino que en cambio se concentró en esa fantástica luz que tenía delante. Así que aceleró hasta el final, emergiendo en lo que le pareció como un hermoso valle
lleno de flores, ríos caudalosos, todo un paisaje natural con unos colores muy vivos, muy brillantes, que en la Tierra son casi imposibles o tal vez imposibles de explicar. Esto es un punto también muy recurrente en este tipo de vivencias. Y en este lugar que cuenta había incluso aves y había animales. Esto es interesante. Allí ve animales. Esto implica muchas cosas si lo pensamos. Bueno, Viola no podía pensar en palabras para explicar y para describir este lugar cuando ya habría vuelto, porque nunca había visto nada parecido. Según dice, el mundo que había dejado atrás no era más que una pálida imitación de esta escena vívida celestial. Todo estaba bañado, comenta, en un glorioso amor y en una luz que todo lo inundaba, que además era claramente una sensación, una presencia de amor, esa luz que todo lo invadía. De alguna manera, ella entendió que la luz y el amor eran la misma cosa. Esta radiante luz amorosa latía a su alrededor y era tan increíblemente brillante que no pudo resistir la tentación de mirarla, pero no le dolían los ojos. Sintió que este amor estaba vivo y era casi como si pudiera verlo, tocarlo y sentirlo. Todo era parte de este maravilloso amor, que todo lo invadía y a la vez que todo formaba. Entonces ella pronto descubrió que tampoco estaba sola en ese maravilloso lugar. Ella se encontró amigos y se encontró familiares que habían muerto antes que ella, aunque estas personas inicialmente le parecerían como de la edad en la que los había visto por última vez, un poco desfavorecidos, como es lógico, pero muy pronto se dio cuenta de que eso cambiaba y que todos lucían como cuando estaban en la flor de la vida material. Es como que si ella, la primera impresión que se lleva es la que ella tiene incorporada, el recuerdo, y posteriormente a esto se muestran las personas como realmente son, como se sienten ellas mismas. Ellos se sentían también como irradiando una gran calidez y le hablaron, comentan, no con palabras, sino con lo que solo puede describirse como una especie de lo que sería telepatía. Ella lo describe como una telepatía mental en la que no hay malentendidos. La primera persona con la que se encuentra fue una amiga de la infancia que había muerto en la epidemia de polio de la década de 1930. Su amiga era una mujer muy cariñosa que le aseguraba a Viola que todo estaría bien y que ella estaba feliz. La madre de Viola y sus abuelos también fueron a saludarla. Ella estaba encantada entonces de volver a ver a su madre y a sus abuelas y de encontrarse con su abuelo por primera vez porque había muerto antes de que ella naciera. Y atención por favor nuevamente con lo que sigue ahora. Durante este tiempo también se le aparece, ella visualiza a un bebé y este bebé le dijo mentalmente: hola, soy tu hermano. Y ella le responde: no tengo un hermano. Algo desconcertada responde que no tiene hermano. Luego, este bebé procede a mostrarse a ella como un niño pequeño, vestido con una gorra y vestido con botitas y con calcetines. Él le dijo: mírame ahora y recuerda cómo me veía. Así puedes decirle a nuestro Padre cuando regreses y Él te dirá lo que pasó. Más tarde en el hospital, después de que Viola se recuperara lo suficiente como para hablar, le diría a su padre lo que había visto y oído. Y él simplemente no lo podía creer, no entendía esa situación y básicamente le dijo: bueno, yo no sé cómo supiste eso, porque nadie más que tu madre, el médico y yo sabíamos sobre estas cosas. Viola descubrió por su padre que sí tenía un hermano que había muerto cuando era un bebé, pero que nunca había sido mencionado a sus hijos posteriores, entre los cuales se encontraba ella. Entonces, en ese
estado que estaba experimentando, clínicamente muerta, se dio cuenta que lo percibía todo esto que estaba viviendo a nivel espiritual básicamente como un regreso a casa, un regreso a casa rebosante de amor, de plenitud, un volver al verdadero hogar. Y entre todo esto fue cuando se le acerca un ser, una presencia que ella describe como muy cálida, extremadamente e inexplicablemente cálida y amorosa, con una luz que la envolvía por completo. Era algo así como un ser de luz. Ella cuenta que este ser era extremadamente masculino, pero que también poseía lo que ella consideraba cualidades femeninas muy suaves. Era una fusión de las diferentes polaridades, por decirlo de esa forma. Luego, aunque un poco evitaba lo que significaba decirlo, lo dijo lo que pensaba, y en realidad lo que ella sintió que este ser era quien aquí conoceríamos como Jesús. Ella se deleitaba en su maravilloso amor, dice ella misma, ese amor que latía alrededor de este ser, y dice que era un amor totalmente puro e incondicional, que la aceptó totalmente y sentía que la perdonaba por todo lo que había podido haber hecho de forma tal vez incorrecta en su vida. Pero en el fondo, Viola se preguntaba si, a pesar de que ella era comprendida y perdonada, si alguna vez ella misma iba a poder perdonarse a sí misma por algunas de sus actitudes egoístas que había tenido como ser humano normal. Así que era tan fuerte esa impresión de amor que lo que a ella le preocupaba era su propio remordimiento. Recordemos este concepto también que se habla en muchas religiones y filosofías del infierno, que se describe en realidad como la falta de Dios acompañado del remordimiento de lo que se hizo mal y no puede de alguna forma ser subsanado. En cierto punto, cuenta, ella vio una vista panorámica de toda su vida. Se desplegó ante ella en una dimensión temporal como nunca antes había experimentado. Como es frecuente en estas experiencias, de una forma difícil de entender, es como que toda la vida o grandes fragmentos de ella pasan ante la visión del que la vive en algo así como un eterno presente, todo a la vez y al mismo tiempo, pero cada suceso de forma individualizado. Desde su nacimiento hasta el presente, esto ocurre de una forma totalmente minuciosa. No había secreto ni verdades ocultas. Observó sus acciones terrenales como si estuviera viendo una película, mientras simultáneamente tenía la sensación de que en realidad estaba viviendo toda su vida otra vez. Viola Horton se dio cuenta de que cada sentimiento, cada pensamiento y cada acto que había hecho era presente, era revivido a través de toda esta revisión de su vida. Y se dio cuenta plenamente por primera vez de las implicancias de sus acciones con los demás. Mientras se revisaban los eventos de su vida, se sorprendió al saber que no era su éxito exterior también lo que recibía real atención, sino más bien los simples actos de bondad que había hecho. Muchos de sus grandes logros que había considerado importantes no contaban mucho allí. Llegó a comprender que son las pequeñas cosas que uno hace, como ayudar a alguien, brindar una mano o abrazar a un niño, cualquier cosa hecha desinteresadamente y con amor. Eso era lo más importante, eso era lo único importante. Viola estaba sintiendo una paz gloriosa que bañaba su alma. En esta luz brillante que había allí llenándolo todo, encontró aceptación, perdón y sobre todo amor, un amor maravilloso, pleno e incondicional. Ella nos cuenta que nunca quiso irse, y es por eso que estaba absolutamente devastada cuando la luz le preguntó: ¿estás lista para volver? No, quiero ir a la ciudad de la luz, suplicó,
porque vislumbraba en ese momento unas asombrosas escenas que la esperaban más adelante, una aparentemente visión de algo así como una ciudad gloriosa. Pero nuevamente la voz dijo: ¿no quieres volver? Hizo entonces una pausa por un momento y escuchó. Empezó a percibir que alguien estaba llorando, sonaba como una niña. Mirando hacia atrás y por encima de su hombro, Viola pudo ver a su hija y esposo de pie junto a su cama del hospital. Estaban tratando desesperadamente ellos de aferrarse a la mujer que ambos amaban. Podía escuchar las súplicas de su hija llorando: mamá, no te vayas, vuelve con nosotros, mamá, te necesito, mamá, vuelve. Y luego la voz volvió para preguntar: ¿estás lista para volver? Miró a lo lejos entonces hacia la ciudad, una ciudad llena de una luz espléndida. Ella anhelaba ir allí, quedarse en ese maravilloso lugar para siempre, pero su hija contaba con ella. Viola no podía decepcionarla, así que con el corazón apesadumbrado respondió: parece que mi hija me necesita, así que debo regresar. La voz le dijo: eso es bueno, porque aún no es tu momento. Y luego, tan rápido como Viola había dejado su cuerpo, absolutamente todo se acabó. Regresó instantáneamente. Ella cuenta que en su caso no hubo ningún túnel, su espíritu simplemente entró en su cuerpo a través de la parte superior de su cabeza y fue inmediatamente consumida por el dolor y el sufrimiento de su ser terrenal, de su físico, el cual obviamente lo estaba pasando muy mal. Ella en ese momento percibió que esos seres que la acompañaban, esos ángeles, todavía estaban con ella y le dijeron que tendría que hacer algún tipo de sonido o movimiento para que los médicos supieran que debían seguir luchando por su vida. Curiosamente, ella encontró esta solicitud de estos seres bastante divertida, ya que nunca se había sentido más viva. Volvemos a esa idea de sentirse como nunca en una plenitud inmensa, pero sin embargo, claro, su cuerpo la estaba pasando muy mal. Ella entonces se rió a carcajadas, porque esa sensación era totalmente contradictoria. Ella se sentía espléndidamente bien a pesar del dolor mismo. Entonces los médicos, asombrados, no perdieron el tiempo y se esforzaron por reanimarla. Así que antes de partir, algo interesante también es que los ángeles le informaron que permanecería inconsciente durante 3 días para suprimir cierto conocimiento que le habían dado. Esto es muy curioso, pero ella recuerda esto. Esos seres le dijeron que por 3 días iba a permanecer inconsciente luego de volver para borrar ciertas cosas que por supuesto ella no recuerda o no recordó. Mientras Viola dormía, su ansiosa familia obviamente esperaba y oraba por su recuperación. Fiel a la palabra del ángel, ella despertó al 3er día y lo hizo como una mujer nueva, totalmente cambiada. Fue varios días después cuando pudo hablar y contarle a su familia sobre su fantástica aventura al otro lado de la vida. Salió de esa experiencia con un gran aprecio por las personas y sobre todo por el amor maravilloso que se le había mostrado. Ella cuenta en sus propias palabras: oh, no soy perfecta, no soy perfecta. Todavía soy humana, todavía soy egoísta, pero cambió mucho mi forma de pensar. Me ha hecho una persona más comprensiva con los demás. Creo que soy una mejor persona, más preocupada en velar por las necesidades de los demás y no ser siempre tan egoísta. Luego de esto, pasado el tiempo, ella respondió algunas preguntas muy interesantes cuando contaba su experiencia. Ella, por ejemplo, dijo que durante los hechos preguntó
sobre el infierno. Estando allí, preguntó sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? Bueno, lo que encontré como un infierno, dice, fue la separación de Dios. Esto es un infierno total. Haciendo una pausa en el relato, recordemos que este concepto del infierno, que realmente el infierno es la separación de Dios, se repite en varias religiones. Ella dice que dejar la presencia de la luz de Dios ese día fue una de las cosas más difíciles que ha tenido que enfrentar alguna vez. Ella cuenta que ella no quería volver, pero ahora actualmente le encantaría volver. Y dice, algún día lo haré y luego ojalá pueda quedarme y no tener que volver aquí. Hablando, claro, del planeta Tierra. También resaltó que siente que su misión, mientras esté en nuestro mundo, es procurar amar a los demás de la manera que experimentó mientras estaba en presencia de la luz amorosa de Dios. A principios de la primavera del año 1997, Viola finalmente regresó a ese lugar del cual volvió una vez para contarnos tal vez algo de lo que nos espera cuando los tiempos perfectos de la vida finalmente nos llamen. Muy bien, hasta aquí la experiencia entonces de Viola Horton, que tal vez sea la mejor opción para compartir con alguien que no sabe demasiado en profundidad lo que este tipo de experiencias incluye o suele incluir. Un caso impresionante, además de que posee esa esencia que hace tan significativos a algunos casos, ese potencial transformador para quien lo conoce, que tiene relación con lo que sería la finalidad de la vida, de las pruebas que hay en ella y sobre todas las cosas, ese importante punto de que tras todo está el amor como base, como raíz y como camino. Así que bueno, me gustaría pedirte que si crees que esto que hoy has conocido te parece algo interesante y valioso, pensaras en la posibilidad de compartirlo con quienes creas que puede beneficiar el conocer este caso tan movilizador, tan importante. Y para muchas personas que pasan un momento duro relacionado con pérdidas de seres queridos, puede ser realmente muy especial. Además, sería muy bueno que te suscribas si es que realmente te ha interesado lo que hoy hemos visto, que suscribirse es totalmente gratis para ti y es solo un clic, y nos ayudas realmente mucho para seguir difundiendo este tipo de material tan edificante, para que la plataforma difunda estos contenidos. También ayuda darle un me gusta si quieres, y tus comentarios siempre son de gran aporte porque es la forma que tenemos para ir más allá que solo ser espectadores y poder compartir como verdaderamente somos humanos, para compartir nuestras perspectivas con los demás a través del sector de mensajes, que siempre es algo muy bueno, siempre que sea con buena intención. Así que sin más, me despido, espero que algo de lo que hoy has visto te haya servido y que estés muy, muy, muy bien y hasta muy pronto. Gracias por haber estado allí.